conocido a muchos cristianos con una vida extraordinaria, experimentando muchas cosas en Dios, y el común denominador de todos ellos es la oración, es la comunión íntima, es el estar delante del Señor cada día y disfrutar de la presencia del Señor. Y nosotros como cristianos podemos vivir una vida extraordinaria por las promesas que Dios nos ha dado, o podemos vivir una vida ordinaria como toda la gente, como todos los hombres, o podemos entrar en lo que Dios tiene para nosotros y vivir a la manera del Señor. Y precisamente estaba mirando, repasando en la Escritura la historia de un hombre que ilustra esto, de cómo poder vivir una vida extraordinaria, pero cómo también si nos desconectamos del Señor, en algún momento podemos llegar a ser como cualquiera del montón y desperdiciar tal vez los propósitos de Dios para nuestras vidas. Les hablo de Sansón. ¿Ha oído de Sansón? El hombre de la fuerza, el mechudo. Uno verdaderamente con una vida extraordinaria. Dios lo escogió para eso. Y tal vez al hablar de él lo presentaría como un antimodelo en algunas cosas. Tal vez por eso su historia está escrita allí también, para que nosotros veamos lo que puede suceder si nosotros descuidamos lo esencial. Y desde esta perspectiva los invito a revisar esta biografía, esta historia. Una historia que se registra en la Biblia solamente en 4 capítulos, en el libro de los Jueces, del capítulo 13 al capítulo 16. No vamos a leerlos todos, pero vamos a leer un pedacito del capítulo 16 de una experiencia que Sansón, siervo de Dios, ministro de Dios, ungido de Dios, tuvo con una señora llamada Dalila. ¿Se acuerdan de Dalila? Jueces capítulo 16, y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente desde el versículo 4, ¿verdad? Hasta el versículo 21. Dice así, creo que va a estar ahí en la pantalla si algunos alcanzan a ver para leer allí. Dice así: tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga lo que lo hace tan fuerte, y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió: si me ataren con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. En la otra versión, Reina Valera, dice: sería como cualquiera de los hombres. Es decir, que él no era como cualquiera de los hombres, era una persona extraordinaria en Dios. Pero dice: si pasara eso, me volvería como cualquiera de los hombres. Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ellas lo ató. Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego, así que no descubrieron el secreto de su fuerza. Después Dalila le dijo: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras, así que por favor dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió: si me ataran con sogas totalmente nuevas, que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas. Los hombres estaban escondidos en otra habitación como antes, y de nuevo Dalila gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero otra vez Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos. Entonces Dalila dijo: hasta ahora te has burlado de mí
y me has dicho mentiras. Dime ya, ¿cómo es posible amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió: si entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras con la lanzadera del telar, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que mientras él dormía, Dalila le entretejió las 7 trenzas del cabello con la tela, después lo aseguró con la lanzadera del telar y una vez más gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón despertó y arrancó la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela. Entonces Dalila, haciendo pucheros, dice aquí esta versión, le dijo: ¿cómo puedes decirme que te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún me has dicho lo que te hace no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esta forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Qué triste historia. Y ahí está esta historia en la Escritura para nosotros. Y mi mensaje lo he titulado esta mañana: una vida extraordinaria. Usted puede leer, lo invito para leer la historia, los 4 capítulos, ojalá hoy mismo, y ver esta historia y poder entender mejor lo que le quiero compartir en la mañana de hoy. ¿Qué fue lo extraordinario de Sansón? Cuando empezamos a leer en el capítulo 13 la historia, dice que Sansón nació de una mujer que era estéril. Su mamá no podía tener hijos y Dios hizo un milagro para darle un hijo a esta mujer. Así que Sansón fue producto de un milagro de Dios. Ahí estuvo la intervención de Dios. Ya eso era extraordinario. No solo eso, sino que antes de que la mamá de él quedara embarazada, Dios envió un ángel para anunciar el nacimiento. Y se le apareció a la mamá y después se le apareció también al papá y les habló de que iban a tener este hijo. Y que este hijo iba a ser un instrumento en las manos de Dios para librarlos de sus enemigos, los filisteos, en ese momento. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Que sea fruto de un milagro, o que hayan anunciado un ángel su nacimiento antes de nacer. Bueno, hasta allá tampoco diría. Pues pasó con Sansón. Y luego se anunció ese propósito especial y Dios dijo: este muchacho no le va a pasar navaja sobre la cabeza, va a ser nazareo, va a tener un voto de consagración desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y va a ser un instrumento de Dios, un ministro de Dios, y era la forma como el voto se cumplía y se evidenciaba. No podía cortar su cabello y además tenía que hacer otras cosas. No podía tomar vino ni bebidas fermentadas de ninguna especie y tener un estilo de vida como nazareo consagrado a Dios. Había un propósito sobre él. También se dice en el capítulo 13 que cuando Sansón empezó a crecer, entonces la bendición de Dios estuvo sobre él de manera especial. Quiero leerles en el versículo 24 del capítulo 13, hablando de la mamá, dice: la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Era bendecido y era ungido
por el Espíritu Santo. Y entonces, a razón de eso, pues empezó a tener una vida extraordinaria con unas obras tremendas y una fuerza impresionante. Lo que la historia dice es que en algún momento se enfrentó a un león y lo destrozó como si fuera un cabrito. Tiene una fuerza impresionante. También dice luego en el capítulo 15 cómo derrotó a sus enemigos con una quijada de burro y mató a 1000 hombres de sus enemigos, él solito. Y dice que era el Espíritu de Dios que se manifestaba en él y le daba esta fuerza impresionante, y era un propósito de Dios de destruir a estos filisteos en tierra de los cuales vivía el pueblo de Israel. También en el capítulo 16 dice que lo querían arrestar ahí en Gaza y tenían sitiada la ciudad para atraparlo, y entonces a medianoche se levantó y arrancó las puertas de la ciudad y las subió a una montaña. Esas puertas de una ciudad pesan. Sansón se la echó al hombro y la subió a una montaña. Y también el día de su muerte, en el capítulo 16, estando en un edificio con más de 3000 personas, en la parte baja, se agarró de las columnas de ese edificio y se lo echó encima, con todos esos filisteos encima. Qué fuerza impresionante, qué hombre tan poderoso y tan fuerte Dios hizo de él, pero por otra parte, qué hombre tan débil y tan frágil interiormente. Yo no sé qué hombre aquí se sienta como así, tan fuerte y tan hombre y tan macho y tan como Sansón, y aparenta y hasta habla duro, pero detrás de esa fachada de dureza quizá haya un gatico débil espiritualmente, emocionalmente, en su carácter, que Dios quiere precisamente perfeccionar y cumplir en él su propósito. ¿Cuáles fueron las debilidades de este hombre llamado Sansón? Un hombre extraordinario. También se registran en su historia tan corta, 4 capítulos, pero en el capítulo 14, verso 3, se habla de Sansón como un hombre enamoradizo y caprichoso. Y eso es una gran debilidad. Hay personas que aunque están casados, siguen siendo enamoradizos y caprichosos, andan por ahí piropeando. Eso no lo puede hacer el ungido de Dios, eso no lo puede hacer ese de que quiere tener la vida extraordinaria que Dios quiere que tenga. Tiene que volverse serio en sus compromisos morales, en sus compromisos matrimoniales y familiares, y ser un hombre íntegro delante del Señor. ¿Cuántos hombres están aquí y dicen gloria a Dios? Así debe ser. Muchos han sido quebrantados precisamente y han sido dañados por el enemigo por esa debilidad de carácter, enamoradizo y caprichoso. Pero también fue un hombre vengativo. En el capítulo 15, verso 7, cuando le pasó algo por ahí con la persona que se iba a casar y su familia, dice: esta vez me las pagarán, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y aunque finalmente cumplió el propósito de Dios, su motivación no estaba buena. Juro que me vengaré. El ser vengativo tampoco es propio de un hombre con vida extraordinaria y dentro de los propósitos de Dios. Y vemos también a Sansón añadiendo a la parte moral, a la inmoralidad. En el capítulo 16 dice que fue Sansón, versículo 1, a Gaza, vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y ya fue que tuvo también otro problema. Si tú eres cristiano y vienes a la iglesia pero todavía frecuentas rameras, estás mal. Hay que cambiar eso, porque la vida extraordinaria a la que Dios nos llama no permite eso. ¿Aló? Estamos llamados a la santidad de Dios y a vivir una vida en las manos de Dios y en el orden de Dios, y una vida extraordinaria. Entonces, ¿qué hace Sansón, el ungido de Dios, metido allá con esta mujer ramera? Y para decir 0 Iván 3, dice: después de esto, el versículo 4, fue que se enamoró de Dalila. Y con esa sí, que perdió el año.
¿Qué se dice del siervo de Dios en el Nuevo Testamento? Que debe ser marido ¿de cuántas mujeres? De una sola. Usted dirá, pastor, yo soy así. Pues por si al caso, hermano, la Biblia lo dice. Si de pronto está pensando por ahí, no. Marido de una sola mujer. Esa es la voluntad del Señor. Y también lo dice a las mujeres. Mujeres, esposas de un solo marido. Hoy en día la situación en el país y en el mundo suena diferente, ¿sí o no? Hoy la gente, un revuelto con eso. Por eso es necesario recordar lo que la Biblia dice de nuestros compromisos maritales, matrimoniales, de pareja, que estamos llamados a ser de una sola o de uno solo. Aparte de eso, se puso en un juego de mentiras con esta Dalila, ¿no? Y en otros momentos de su vida le gustaba vacilar con el engaño, con la mentira. El hombre de Dios debe ser un hombre de palabra verdadera en sus labios y de asumir compromiso con la palabra que sale de su boca y hablar la verdad. Dice la palabra, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Así dice la Escritura. Además de mentiroso, descuidado. ¿Cómo es que se le ocurre a Sansón quedarse dormido en las rodillas de Dalila y no advertir el peligro en el que se encontraba y que esta muchacha Dalila no era una mujer sincera? Él no tuvo el discernimiento, no tuvo entendimiento, no se dio cuenta, no advirtió el peligro en que estaba. Yo diría, Sansón, ¿qué te pasó? Pero es que así suele pasar. Si no andamos con Dios, si no estamos en dependencia de Él, entonces eso puede pasar. Yo lo veo como un descuido espiritual y una desconexión de Dios. Tan desconectado estaba Sansón de Dios, que el Señor lo abandonó, se apartó de él y él ni se dio cuenta. Porque cuando finalmente se quebranta el voto y le rapan la cabeza, había descubierto el secreto. Y entonces le dicen los filisteos sobre ti, ¿qué dice él? Esta vez me saldré con la mía, como las otras veces. Yo lo arreglo, yo suelo arreglar esto. Y dice, y no se daba cuenta, no supo que ya el Señor lo había abandonado. Cuando yo leo esto, yo digo, ¿será que a un hombre como Moisés le hubiera pasado algo así? Moisés que decía, es que si tu presencia no ha de ir con nosotros, yo no me muevo de aquí. O le pasaría a un profeta como el profeta Ahías, que era un hombre ciego, y un día quisieron engañarlo, le mandaron una emisaria y se fue disfrazada. Yo no sé para qué un disfraz con un hombre ciego, pero ella fue disfrazada fingiéndose ser otra, era la esposa de un rey, Jeroboam, a consultarlo con engaño, y cuando sintió los pasos de ella en la puerta que entraba, dijo, entra, mujer de Jeroboam. Ciego físicamente, pero espiritualmente, con ojos bien abiertos. Vida extraordinaria cuando se vive de la mano del Señor. Eso no le pudo pasar ni a Daniel ni a Samuel, pero le pasó a Sansón. Esta vez me saldré, eso yo lo arreglo. Y algunos cristianos hoy llamados a tener vida extraordinaria también en Dios, a veces sin dependencia, dice, yo me las arreglo, yo lo hago, yo no necesito orar tanto, yo no necesito depender tanto, eso yo lo manejo. Peligro. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 7. Confiado en sí mismo. Y finalmente, si uno analiza la vida de Sansón, ¿por qué le pasó todo esto y estas debilidades de su carácter en su vida? Es una vida sin oración. Es decir, la vida de oración de Sansón fue muy pobre. Y no se puede vivir a la manera de Dios, no se puede vivir la vida cristiana, no se puede alcanzar los propósitos de Dios sin oración.
La oración para el cristiano es como la respiración. Si no puedes respirar bien, ¿qué pasa? Te puedes morir, por ahí vas a caer. Va a tocar comprar ahora que se habla tanto de la saturación y cómo la gente respira, y cuando está abajo de 85 dicen que es muy peligroso. ¿Cómo se llama eso? ¿El aparatico? Eso. Pero para medir la oración, si se lo pusiéramos en la respiración espiritual hoy, ¿en cuánto estaría tu saturación? Algunos llegan al culto el domingo arrastrándose con la saturación como en 15. Si no, está para cuidados intensivos. Porque solo ora el ratico del culto. Solo lee la Biblia o escucha la Biblia el domingo en la iglesia. Entonces muy poco oxígeno espiritual. Y entonces como Sansón puedes enfrentarte a peligros graves. La oración es vital para la vida del cristiano. Por eso Jesús pasaba noches enteras en oración. Se levantaba en las madrugadas y se apartaba a algún lugar en oración. Se hizo muy frecuente sus reuniones con los discípulos en el Monte de los Olivos, lugar de oración. Y su dependencia siempre era del Padre, aunque era el Hijo de Dios, pero estando en su carne, siempre estuvo en dependencia del Padre, en una vida de oración. Aún en la cruz estaba orando, hablando con el Padre. Qué interesante esto. Así que necesitamos orar. Pregúntale al que está al lado, ¿cómo está tu saturación espiritual? ¿Sabe qué es lo interesante? Que las únicas 2 veces que dice la biografía de Sansón, que Sansón oró, tuvo unas respuestas extraordinarias. Se estaba muriendo de sed cuando enfrentó a los enemigos, que mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro, y ya no daba más, y necesitaba agua y no había, y estaba a punto de desmayar, y clamó a Dios, y Dios le abrió algo que llegó a llamarse como la cuenca de ley. O sea, el único que sacó agua de la roca no fue Moisés, también Sansón, por medio de la oración. Fluyó un arroyo donde no había aguas para Sansón y para fortalecerlo físicamente. ¡Wow! ¿Ha tenido tal resultado en la oración usted? Que necesita algo y oró y de una roca salió. Poderoso. Y la otra vez que oró fue el día que se murió. Aunque la oración estaba un poco desenfocada, pero oró y Dios le respondió. Él estaba ahí amarrado con cadenas a esas columnas y el cabello le había empezado a crecer y estaba ciego porque le habían sacado los 2 ojos, lo habían torturado, y él sabía que encima estaban esa cantidad de enemigos y de filisteos haciendo fiesta, y él era el terror de ellos. Entonces ese día oró y la oración de él está ahí en el capítulo 16, en el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Esta oración de Sansón es chistosa. Porque él no dice: ayúdame a cumplir tu propósito, yo me arrepiento, yo finalmente quiero hacer tu voluntad, tú me llamaste para quebrantar a estos filisteos y al menos el día de mi muerte quiero hacer tu voluntad. Dice: no, estos desgraciados me la van a pagar por mis 2 ojos. Vengativo hasta la muerte. Pero aún así Dios le respondió y le dio fuerza, y ese día murió debajo de ese edificio. Entonces cuando uno ve la historia de Sansón, uno diría: Sansón, si tan solo hubieras orado más. ¿Qué resultados? Si a esta vida extraordinaria de Sansón se le hubiera sumado una vida de oración, la historia quizá habría terminado de otra manera. Entonces me llama mucho la atención esto, porque nosotros también servimos al mismo Dios de Sansón. ¿O es otro?
El mismo Espíritu de Dios que le daba a Sansón esa vida extraordinaria es el mismo Espíritu de Dios que Dios ha hecho morar en nosotros. Hoy los propósitos son distintos, los contextos, el contexto es diferente para cada uno, pero Dios es el mismo. Y cuando andamos con Dios estamos llamados a una vida extraordinaria. De hecho, lo extraordinario, por ejemplo, de la fe cristiana es esto, mira, hemos sido escogidos, ya eso es extraordinario. Que de tanta gente el Señor haya puesto sus ojos en ti y te haya escogido. ¿Es extraordinario o no? Y no te escogió ni me escogió porque fuéramos gran cosa. Antes, lo débil del mundo y lo menospreciado escogió para manifestar en ellos su poder. Qué extraordinario que Dios nos haya escogido, que nos haya llamado por medio de alguien a sus caminos, a ser parte, a ser de Él, y que hayamos podido atender ese llamado. Eso fue extraordinario. Que hayamos sido sellados cuando decidimos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que actuó en Sansón. Ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Dígame si eso no es extraordinario. Es tremendo. Y algunos cristianos dicen, ay pastor, ore por mí, porque es que hay un demonio por ahí molestándome. Dice, ¿qué cosa? Si el Espíritu de Dios está en ti, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ay, no, es que se mudó una bruja a vivir al lado donde yo vivo. Pues pobre bruja, porque usted tiene el Espíritu de Dios, no va a poder hacer nada. Es extraordinario el Espíritu que tenemos, que Dios ha hecho morar en nosotros. No es el espíritu del mundo, no es un espíritu del mal, de inmundicia, es el Espíritu de Dios. Somos templo de su habitación. Hemos sido adoptados hijos de Dios cuando recibimos a Jesús. Se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Eso no es extraordinario? ¡Wow! Extraordinario. Además, hemos sido salvados eternamente. Todos nuestros pecados han sido perdonados y estamos escritos en el libro de la vida y tenemos vida eterna para vivir esta vida, y cuando nos vayamos de esta vida a vivir eternamente con el Señor. Eso es maravilloso. Hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible esperando por nosotros en los cielos. Eso es extraordinario. Y además, mientras el Señor nos tiene aquí, hemos sido comisionados, empoderados para hacer luz y para hacer sal en medio de esta generación maligna y perversa, para marcar la diferencia. Dice en primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida son cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Ellos lo quisieran hacer y el Señor le dice, no, ese es un privilegio que le he dado a mis hijos de la iglesia Refugio y de otras iglesias. Y los ángeles dicen, pero déjeme hacerlo a mí, yo voy y les testifico. Dicen, no, ese privilegio se lo he dado a mis hijos, de ser luz, de ser sal y de vivir lo extraordinario de una vida en los propósitos del Señor. Pero ¿qué nos pasa? Lo que le pasó a Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Le faltó oración. Me salí hasta en prosa y verso. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Que le faltó oración. Dígalo conmigo. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Otra vez. ¿Cuál fue el problema de Sansón? ¿Y a nosotros qué nos falta? A lo mejor de lo mismo, si nos ponen el saturador, es el aparatijo. ¿Qué nombre no me lo he podido aprender? Qué pena. ¿Cómo estamos, Señor? Yo quiero respirar tu gloria, tu presencia. ¿Quieres vivir una vida extraordinaria o quieres vivir como los demás? Sansón dice, si me hacen esto, viviré como cualquiera de los hombres. Seré como cualquiera de los hombres. Y lo dijo tanto que terminó siendo
como cualquiera de los hombres. Lo que marcará la diferencia será tu vida de oración, mi vida de oración. Porque Jesús dijo en San Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando oramos, lo imposible se hace posible. Cuando oramos, el poder del pecado se rompe. Cuando oramos, las ataduras espirituales se rompen, cualquiera que sean. Cuando oramos, conocemos más a Dios. Cuando oramos, entendemos más el propósito de Dios. Cuando oramos, podemos ver el peligro, podemos advertir, podemos discernir espiritualmente. Cuando oramos, podemos no solo andar bien, sino terminar bien. De veras que te animo a unirte a los tiempos de oración de la iglesia. Son momentos cortos, pero momentos muy provechosos. El día miércoles a las 8 de la noche que oramos una horita por Zoom, unidos un grupo. El día viernes, para los que pueden, que sus labores les permiten, en la mañana en ayuno y oración tenemos hora y media, de 9:30 a 11. Y los domingos también, si llegas tempranito y oramos antes de empezar esta reunión, también podrías aprovechar un espacio aquí para orar. Pero en lo personal, debes hacer lo que dice el Señor. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hay muchas formas de orar y hay muchos llamados a la oración privada, la oración en pareja, la oración en familia, la oración, bueno, de muchas formas podemos orar y hay que perseverar en la oración y aprender de esto porque de ahí depende nuestro crecimiento espiritual. En este mes hemos venido enfatizando nuestro crecimiento espiritual y decimos que este año 2020-22 es un año de crecimiento, pero ¿cómo será? Si oramos. Si no oramos, no hay nada. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y debemos ser muy intencionales en esto. En 8 días quiero compartirles un tema sobre la oración que he llamado la oración en 3D. Entonces los espero entre 8 días. Y continuamos, porque esto de la oración es tremendo. La Biblia habla mucho de esto, pero nosotros necesitamos hacerlo. Coloquémonos en pie y vamos a orar. Le damos gracias a Dios por su palabra. ¿Y qué tal si le dices al Señor, sí Señor, tú me has llamado a una vida extraordinaria? Y yo no quiero ser como cualquiera de los hombres o como cualquiera de las mujeres. Yo quiero eso que tú tienes para mí. Lo extraordinario de Dios, lo maravilloso de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, Dios tiene preparadas para los que le aman. Y desde aquí el Señor quiere hacer cosas, pero lo hará cuando tú te comprometas también a orar. Dile al Señor esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra está el llamado a estar más cerca de ti. A veces con modelos de hombres que nos retan con su fe y su intimidad contigo, y a veces con biografías como la de Sansón que nos retan también en sentido opuesto a no hacer lo que hicieron, pero que está esto allí para retarnos a nosotros a estar cerca de ti, Señor, a cuidar nuestra vida espiritual, a saber que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. Dile, Señor, hay cosas en mi vida que necesitan la intervención tuya. Hay cosas que yo no puedo resolver por mí mismo. Hay cosas a las que tú me llamas que yo no puedo alcanzar en mis propias fuerzas. Por eso con reverencia me postro ante ti. Por eso una y otra vez cada día vengo a tus pies para decirte, Señor, ayúdame. Señor, sin ti no puedo, sin ti nada soy. Separado de ti, tú lo dijiste, Señor, nada podemos hacer.
Aviva tu pueblo, Señor, te lo ruego en esta mañana. Aviva cada mujer, cada varón que está escuchando esta palabra hoy juntamente conmigo. Avívanos en la oración. Danos fervor para orar. Danos pasión en la oración. Danos profundidad en orar. Ese llamado lo podamos, Señor, acudir a Él día tras día, noche tras noche, y derramar nuestro corazón y ver manifestado en nosotros tu gloria, tu poder, y tener testimonio para decirle a otros que nuestro Dios es real y poderoso y que cumple su palabra cuando dice: clama a mí y yo te responderé. Aviva tu pueblo en la oración. Todo letargo, toda frialdad, toda indiferencia, toda incredulidad para orar sea quebrantada en el nombre de Jesús. Y avívanos en la oración. Dile al Señor: avívame en la oración, avívame en la oración. Quizá una cosa que voy a lamentar cuando llegue a estar contigo en el cielo es no haber orado más. Ayúdame, Señor. El enemigo quiere estorbarme por todos los medios la oración, pero el Espíritu de Dios me llama una y otra vez al secreto de la oración, al altar de la oración. Y aquí estoy yo, Señor, levanto mis manos delante de ti. Dile al Señor: dame unción para orar, dame dirección para orar, dame disciplina para orar, dame pasión en mi corazón por la oración. Aun cuando mi carne no quiere, en mi espíritu, Señor, pueda esforzarme en la oración. Te necesito en mi vida. Te necesito, Dios, te necesito.